Gloria a Dios. Pues yo creo que nos vamos a casa, ¿no cree? Ya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Como manera de reflexión, hubo un comentario que hizo el hermano en relación al pastor y quisiera aclarar este punto. Porque dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 15: y les daré pastores que les pastoreen con ciencia y sabiduría. Dios nos da pastores y solo la eternidad revelará lo que hizo la oración de su pastor por usted. El pastorado es difícil. Amén. Sonría que el Señor le ama. El pastorado no solamente es venir y predicar la palabra del Señor. El trabajo del pastor es estar en la presencia del Señor. El trabajo del pastor es clamar por las almas. Solo la eternidad revelará cuántas veces su pastor estuvo postrado en la presencia del Señor clamando por usted. Son cosas que usted no ve. Usted ve al pastor aquí al frente predicando, pero no ve todo lo que toma en relación a hablar por parte de Dios. Estar al frente es un privilegio, pero hay mucha responsabilidad. Hay de aquel que toma las cosas de Dios a la ligera. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. A Dios hay que servirle con integridad, con pasión, entendiendo para qué nos ha llamado el Señor. Entonces su pastor tiene mucho que enseñarle, porque lo que está detrás de su vida es una vida de integridad y de pasión por Dios y entrega por Dios. Sonría que el Señor le ama. Vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de su presencia. Nos humillamos delante de usted, Señor, y le damos gracias. Todo fue creado por su palabra y es un privilegio predicarla. Ahora, oh Dios, háblenos por su espíritu. Todo lo que no le alaba y no le exalta en este lugar lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que su pueblo, nuestras vidas, tipifica una buena tierra y su palabra una buena semilla. Ahora, oh Dios, silencie toda otra voz y que se oiga únicamente la voz de su espíritu. Cuando usted habla, las cosas no pueden permanecer igual. Cuando usted habla y cambia de transformación por el poder de su espíritu y su palabra, no nos atrevemos a hablar, Señor, a menos que su espíritu se mueva. En Génesis su palabra dice que el espíritu se movía sobre la faz de la tierra, pero nada aconteció hasta que la palabra fue hablada. Ahora, oh Dios, no nos atrevemos a predicar. Espíritu de Dios, muévase en este lugar con poder. Y le damos gracias por lo que han en este día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si saludáselo al Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Dios puso en mi corazón hablarle acerca del pacto. Las bendiciones del pacto y nuestra responsabilidad. Diga conmigo, la bendición que Dios me ha dado y mi responsabilidad. En orden para cerciorarnos si estamos verdaderamente en Dios, debemos entender bajo qué principios actúa Dios. Y uno de esos principios es el principio del pacto. ¿Usted sabía que todo lo que Dios hace lo hace fundamentado en pacto? No hay ningún indicio en la palabra de Dios donde Dios haya hecho algo sin antes establecerlo bajo una norma llamada pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis. ¿Está conmigo? Entonces Dios consentó un pacto con Abraham, un pacto con David. A David se le dijo: de tu simiente vendrá uno que saldrá y se sentará en el trono de David por la eternidad, refiriéndose a Cristo Jesús. Entonces no hay ningún indicio en la Biblia donde Dios haya hecho algo sin antes establecernos sobre una norma de pacto. De hecho hay un canto que dice: Dios de pactos. ¿Te acuerdas de ese canto? Que guardas tus promesas. Él es un Dios de pacto. En el lenguaje bíblico, la palabra pacto se refiere a un acuerdo entre Dios y su pueblo. A través de la Biblia, Dios estableció pactos con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y cada uno de esos pactos fue como una escala de revelación que Dios dio a su pueblo. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. Ahora, Dios, al establecer ese pacto como garantía de lo que haría, también Dios
no solamente dio el pacto, sino que también habló acerca de las responsabilidades en relación a ser parte de ese pacto. Amén. Ejemplo, cuando Dios dio pacto con el pueblo de Israel, le dijo: Dios, van a guardar mis mandamientos, preceptos y ordenanzas, yo seré enemigo de sus enemigos. Dios se comprometió a guardarlos, los sacó de casa de cautividad, los bendijo, les dio bendición sobreabundante, y la responsabilidad de ellos era permanecer libres del pecado. Amén. Dios los separó para Él mismo. Ahora Dios no dio leyes a los babilonios, ni a los persas, ni a los medos. ¿Por qué? Porque no eran parte de su pueblo. ¿Cuál es la relevancia de esto? Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, usted también entró bajo una norma de pacto por medio de Cristo Jesús. Y Dios le separó en su llamado, Dios le separó en su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: a los que Dios llamó, les he llamado para conformarlos a la imagen de Jesús. Dios no nos llamó para sacarnos del mundo y vernos como el mundo. Dios nos llamó en su pacto y nos ha llamado para conformarlos a la imagen de Jesús. Ese es el llamado de Dios para su pueblo. Y nos ha dado las normas, preceptos, mandamientos. Ahora nosotros hacemos decisiones, y las decisiones las filtramos por medio de la palabra del Señor. Si usted va a tomar alguna decisión, usted ve y lee qué dice la palabra del Señor en relación a lo que va a hacer. Amén. Porque ahora nos regimos no a la manera del mundo, sino por las leyes de la casa que Dios nos ha dado. Amén. El pueblo de Israel se rigió por las leyes y mandamientos y preceptos de Dios. Al venir a Cristo, nosotros somos gobernados por las leyes que Dios nos da. Lo interesante de esto es que cada vez que Israel infringió el pacto o violó el pacto, hubo consecuencias. Cada vez de que nosotros salimos del cuidado de Dios, hay consecuencias. Dice la palabra en el libro de los Salmos: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios se compromete a guardarte, a cuidarte. Pero ¿qué pasa cuando sales fuera del pacto, de las normas que Dios ha establecido para nuestro propio beneficio? Hay consecuencias. Cuando Adán rompió pacto con Dios, el día que tú conozcas lo que es bueno y lo que es malo, a tu forma de pensar va a haber consecuencias. El pecado entró y trajo devastación a toda la humanidad. Romanos capítulo 5 dice que el pecado entró por solo un hombre, y por medio de ese hombre la muerte pasó a todos los seres humanos. Dice la palabra del Señor en relación a esto, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al venir a Jesús Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia somos salvos por medio de Jesucristo. Pero debemos entender cuál es nuestra responsabilidad. Cada vez que infringimos el pacto con Dios, hay consecuencias. Si usted se sale del cuidado de Dios siendo cristiano, si usted descuida su relación con Dios siendo cristiana, hay consecuencias. Sonríe, que el Señor le ama. Ahora, cuando hablamos acerca del pacto, hubo dos pactos. Uno de esos pactos fue el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. Y bajo ese pacto están aquí, amados hermanos. No voy a hablar mucho. Bajo el pacto de letra hubo garantías que Dios dio al pueblo de Israel. ¿Por qué no vamos al libro de los Salmos capítulo 103? Dice la palabra en Salmos capítulo 103: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él no habló palabras al azar. Él entendía lo profundo de Dios. Él entendía lo que era estar bajo pacto. Cuando Israel había abandonado los preceptos y mandamientos de Dios y se presentó Goliat, el pueblo temblaba. Pero había un muchacho que había guardado pacto con Dios. Y cuando se presenta la escena y le dijo al gigante: mira, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él era una persona que había guardado pacto, que había estado en la presencia del Señor, y él sabía que Dios le había cuidado, le había guardado, y que ese Dios le daría victoria. Entonces algo pasa cuando abandonamos el pacto, y cuando vamos el pacto hay consecuencias. Ahora, bajo el antiguo pacto había sanidad. Dice la palabra del Señor: después de que Dios saca al pueblo de Israel, les dice Dios: todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes si obedecen, y ninguna de las enfermedades que puse sobre los egipcios vendrán sobre ustedes, porque yo soy Jehová su sanador. Bajo el antiguo pacto había sanidad. Bajo el antiguo pacto había bendición económica: serán cabeza y no cola.
Bajo el antiguo pacto había perdón de pecados. Bendice alma mía Jehová, Salmos capítulo 103, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, los beneficios del pacto. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Promesa de perdón. Él es el que sana todas nuestras dolencias, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu alma, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces había promesas de bendición, había promesas de sanidad, pero ese pacto no garantizaba el bienestar del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque ese pacto estaba establecido bajo el principio del mérito. Hagan como yo les digo y vendrán todas estas bendiciones sobre sus vidas. Amén. Ahora bajo el pacto de letra había bendición económica, había sanidad, había perdón de pecados. ¿Qué no había? ¿Cuántos han estudiado la palabra del Señor? ¿Qué no había? Hábleme. Comparado con el pacto de gracia, ¿qué no había? No había una vida de victoria sobre el pecado. Palabras como Romanos capítulo 6, el pecado no tendrá señorío sobre ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia, no se encuentran en el Nuevo Testamento, en el antiguo pacto. Ahora vaya conmigo por favor al libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. ¿Por qué no había victoria sobre el pecado? Porque el perfecto sacrificio por el pecado aún no había sido manifestado, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero mire lo que pasó cuando Jesús se presenta en la escena. En Juan capítulo 7, 37 dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, cuando dice alzó su voz, hizo una proclamación audible en voz alta diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Wow, nadie ha hablado como Jesús. Y después dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Bajo el antiguo pacto tuvieron bendición física, tuvieron el cuidado de Dios fue sobre ellos. Pero usted puede leer desde Génesis a Malaquías y ninguno de los hombres de Dios tuvo victoria sobre el pecado. Por eso usted puede leer acerca de Sansón. Era un hombre físicamente fuerte, pero moralmente débil. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, se metió con la esposa de Urías, con Betsabé, y después lo encontramos clamando y gimiendo a Dios por perdón en Salmos capítulo 51, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus bondades, borra mis rebeliones, porque yo conozco mi iniquidad y en el pecado. Está conmigo, amado hermano. Y vemos el corazón de este hombre suplicando perdón. ¿Por qué? Porque el perfecto sacrificio por el pecado no se había manifestado. Pero cuando llega Jesús a la escena y Juan lo ve por primera vez, le dice: ¡ay, el Cordero de Dios que no borra, sino que quita el pecado del mundo! El Espíritu de Dios venía únicamente, gloria a Dios, el Espíritu de Dios venía únicamente sobre los hijos de Israel, sobre los que Dios ungía para cierto propósito como libertadores. Por eso lee usted: y el Espíritu de Dios vino sobre Jefte, el Espíritu de Dios vino sobre David y mató al gigante. Venía sobre ellos. Es como este vaso de agua con esta pequeña tapa. El Espíritu de Dios vendía sobre ellos, bendecía la vida de los demás, y sí caminaban conforme a las ordenanzas de Dios, pero no había la realidad de una vida transformada por el Espíritu de Dios. Pero cuando Jesús vino y cumplió el trabajo de redención, dice la palabra del Señor, Jesús exclamó en la cruz del Calvario: consumado es. Y dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que no sea perdonado.
Dice la palabra, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús dijo: consumado es, y les dio ordenanza a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu de Dios. Y el vaso ya había sido limpio de adentro a afuera, de afuera hacia adentro. Y vino el Espíritu de Dios. Ya no viene el Espíritu de Dios a morar, no el Espíritu de Dios solamente a posarse sobre nosotros, sino a morar dentro de nosotros. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16: ¿acaso no saben que somos templo o morada del Espíritu de Dios? Ahora el Espíritu de Dios viene para darte victoria sobre el pecado. El Espíritu de Dios viene para revelarte a Cristo. El Espíritu de Dios viene para darte victoria en cada ámbito de tu vida. No es voluntad de Dios que siga regido por el pecado. Vino para darte victoria. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ya que el Espíritu de Dios ha venido dentro de nosotros, tenemos una responsabilidad. Dice la palabra del Señor, Dios hace énfasis en relación al cuerpo. Escúcheme bien. Usted puede pensar que está fungiendo algún beneficio a la obra del Señor siendo carnal. Le amo. A mucha gente que Dios nunca les ha mandado a hacer algo y están viviendo o fungiendo en un oficio que Dios nunca les mandó a hacer. Por eso viene la incertidumbre. El llamado viene en un caminar a solas con Dios. Los profetas de Dios salieron de un caminar a solas con Dios. Amén. Yo no voy a ir al pastorado si Dios no me llamó. Dios no voy a ir a las misiones si Dios no me llamó. El llamado viene de un caminar a solas con Dios. Y la gente no lo va a entender. No tiene sentido para la gente que conoce a Bianca y a Jacob. ¿Cómo es posible que una persona que lo tiene todo lo abandone todo por algo que no tiene sentido? No tiene sentido para ti, pero es el llamado que Dios ha puesto en el corazón de aquellos que le aman y le buscan. Y todo nació con dos personas. Señor, bendice a mis hijos, que su gloria y su paz y su espíritu fluyan sobre ellos con poder. Si no hubieran a través de sus vidas cimentado una vida de servicio a Dios y de clamor a Dios, ¿cree usted que sus hijos irían al Señor ahora? Por supuesto que no. Usted se va a dar cuenta que el primer obstáculo para nuestro servicio a Dios es nuestra carnalidad. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Y cuando el corazón se humilla ante Dios, viene una transformación que acontece dentro de nuestro ser. El trabajo más profundo que Dios hace es en nuestro interior. Usted puede preocuparse por embellecer lo de afuera, pero si no deja que el Espíritu de Dios embellezca lo de adentro, va a permanecer igual. Tenga mucho cuidado, amados hermanos, que su servicio a Dios sea verdaderamente para Dios y no para los hombres. Y mire lo que la palabra del Señor dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Dice la palabra, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea que resguardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después en Corintios capítulo 6, 13 nos dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Cuánta gente piensa que puede servir o fungir en un servicio a Dios sin haber orado, sin haber buscado la presencia del Señor, sin haber estado en la presencia del Señor, sin haber ayunado para que las almas tengan un encuentro con Dios y ver la gloria del Señor en su vida? Se ministra en la carne y no en el espíritu. Este cuerpo en el cual vivimos es del Señor. Dios nos compró y nos redimió con su sangre. Todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo le pertenece al Señor. Cristo murió no solamente para salvar en mi alma, sino también mi cuerpo. Y se afirma que Él vino para buscar y ya sabía lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque cuando Adán rompió pacto con Dios, hubo consecuencias. Cuando Adán pecó, lo perdió todo. Perdió su alma, perdió su espíritu. Era un hombre perdido, completamente perdido, porque el pecado pervierte, destruye, devasta y trae muerte a toda la humanidad.
Por eso cuando Cristo vino para salvar a su pueblo, a cada uno de sus hijos, vino para salvarnos de una manera integral, completa. Todo nuestro espíritu, alma y cuerpo ahora le pertenece al Señor. Y el versículo más adelante en el libro que leíamos, Corintios, 1 Corintios 6:13, más adelante dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y aunque este cuerpo muera y se descomponga y las cenizas vayan al aire, llegará un día, dice la palabra de Jesús, dijo, en el cual los muertos oirán la voz de Dios y estarán delante de Él. Por eso nos dice la palabra que el Dios que levantó a Jesús también nos levantará con su poder. Vea la importancia del cuerpo en el servicio de Dios. Yo no puedo servir al Señor y comenzar a ver cosas cuestionables con mis ojos, horrenda cosas que además de un Dios vivo. Este cuerpo es para el Señor, estos ojos son para el Señor, esta boca es para el Señor. ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Cuántas bocas? Debemos de pensar doblemente más antes de hablar, ¿verdad? Que vuestras palabras sean sazonadas con sal. Si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Allá en México dice: calladito te ves más bonito. Creo que si nosotros entendemos la importancia de las palabras, nos vamos a dar cuenta. Aún Jesús dijo que todo lo que digamos, todo lo que salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta. Si usted está con alguna persona hablando y en 30 o 40 minutos esa persona no recibe algo de usted, algo de Dios a través de usted, ha fallado usted en su compromiso con Dios. No podemos evitar estar en la presencia del Señor y no ser de bendición a otros. Estas manos, estos pies, estos ojos son miembros de Cristo si soy hijo de Dios. Si no soy hijo de Dios, pues bueno, estoy fuera de los parámetros, fuera del pacto de Dios. Si usted está fuera de Dios, hoy rinda su corazón a Cristo, hoy acérquese al Señor, hoy renuncie al pecado, hoy llénese del Espíritu de Dios y deje que el Señor obre en su vida. Somos uno con Él, no únicamente por causa de su sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, sino uno con Él en cuanto al cuerpo físico. Primera de Corintios 3:16. ¿Acaso no saben que somos templo del Espíritu de Dios? ¿Qué es un templo? Es un lugar de habitación para Dios. Dios no mora en este edificio, este es un edificio. Dios mora dentro de nosotros. Nosotros somos un lugar de habitación para Dios. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Así que nosotros, al dar nuestro corazón a Cristo, estamos en una unión con Dios. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo, y mientras viva la cabeza, que es Cristo, también vivirá su cuerpo. Muchos de los templos han sido consumidos con sus dioses porque no eran dioses, pero este templo, esta vida que Dios ha edificado a su manera, en la cual mora su Espíritu Santo, llegará un día en el cual estos huesos, dice la palabra del Señor, van a ser unidos, y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán. Porque hemos sido comprados por precio. Dice la palabra que este cuerpo es el Espíritu, este cuerpo es templo donde mora el Espíritu de Dios. Pregunta: ¿acaso este cuerpo que ha contenido alguna vez al Espíritu Santo quedará en descomposición para siempre? No, los huesos secos vivirán, las piernas, los pilares de ese templo, aunque en nuestra vida nuestros ojos se desgastan, llegará un día. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 en delante. ¿Cómo vamos a resucitar? Dice la palabra que se siembra en humillación y se resucita en gloria. Dice la palabra del Señor que se siembra en corrupción y se resucita en inmortalidad. Amén. Y así como hemos traído la imagen terrenal, también traeremos la imagen del celestial. ¿Cuál es la garantía de esto? Que Cristo resucitó de los muertos. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, dice la palabra que entró al lugar donde estaban aquellos 12, las puertas estando cerradas, con un cuerpo glorificado, y les dijo: miren mis manos, miren mis pies. A Tomás, quien dudaba de él, le dijo: mira, pon tus manos sobre mi costado. Resucitaremos en gloria. Ahora, esto de la resurrección y esto del cuerpo es un consuelo para todos los que hemos experimentado pérdida de alguien a quien amamos.
Cuando vemos a alguien, algún ser querido que falleció, lloramos no porque nuestro padre, nuestra madre haya ascendido al cielo, sino que lloramos porque nuestros padres que nos amaron tal vez no pueden pronunciar palabras de aliento. Los brazos que algún día te abrazaron no pueden abrazarte. Se llora porque el cuerpo está frío y muerto, no se llora por el alma. Pero la palabra del Señor nos da un consuelo. Ese mismo cuerpo resucitará de nuevo. Ese ojo destellará con fuerza de nuevo. Esa mano será extendida con afecto. Por eso vea la seriedad del pecado. Todos nacimos en pecado y por causa del pecado original es necesario que la carne, el cuerpo muera. Jesús le dijo a Lázaro cuando Lázaro murió: no está muerto, sino que duerme. Y aquí hay un consuelo para todos los que sufren en sus cuerpos. Muchos de ustedes o algunas personas que están sentadas en este lugar sufren de diferentes enfermedades. Tal vez algunas personas con tipos de enfermedades, reumatismos, cáncer, todo tipo de circunstancias difíciles. Escasamente transcurre tal vez algún día en el cual no tengas dolor. Eres atormentado con algún tipo de sufrimiento. Pero hay un consuelo para toda aquella persona que sufre. Ese cuerpo que vive en dolores recibirá un galardón. Aquellos que fueron esclavos, se puede imaginar aquella gente que fue esclava y vivió para Dios y caminó con Dios. En medio de su esclavitud vivieron para Dios, glorificaron a Dios. Cada cicatriz sobre su espalda tendrá una franja de honor en el cielo, porque vivieron para glorificar y exaltar al Señor. Se puede imaginar aquellos mártires que vivieron para Dios, que entendieron la importancia de estar en pacto con Dios, la importancia de su cuerpo en el servicio al Señor. Aquellos mártires que sacrificaron sus vidas por causa de Cristo, cuyos huesos fueron puestos en el fuego. Qué grande será el día de su gloria. Todos sus sufrimientos serán bien pagados por la fidelidad de Dios eterna que experimentarán con Él. Por eso, amado iglesia, no tengan miedo en sufrir en su cuerpo. Dice la palabra, el apóstol dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos al reino de los cielos. Jesús mismo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener todo tipo de problemas, pero tenemos una garantía que todas las cosas nos ayudan para bien. Y el fundamento de la vida es que todo lo que pasa en la vida nos va a ayudar para bien. Bendito los problemas que nos llevaron a correr al Señor y a rendir la vida a Cristo. Bendita la enfermedad que nos llevó a correr al Señor. Y escúcheme bien, hay cosas que no conocemos de Dios, hay atributos de Dios que no conocemos, y Dios permite la enfermedad para que tengamos un testimonio que hay un Dios que sana. Pastor, mientras llamó a algunos de ustedes, Dios estuvo obrando con poder, y ahora usted va a tener un testimonio de su fidelidad y que Él es un Dios que sana. Dios permite los problemas para que entendamos que hay un Dios para el cual no hay nada imposible, y conocemos a Dios a través de las aguas recias, de las turbulencias de la vida. Y Dios lo permite para exhibir algo acerca de su naturaleza que no conocemos. Todas las cosas nos ayudan para bien, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? De acuerdo con la palabra del Señor, va a haber una resurrección de justos y de injustos. Y si usted vivió para el Señor y usted caminó con Dios, gócese que el Señor está con usted y grande será su recompensa. Pero yo me pregunto, aquella gente que escuchó la palabra del Señor y nunca se dejó gobernar por Dios, qué triste será su destino. Amados hermanos, al diablo no le interesa si usted viene a la iglesia. De hecho, él está de acuerdo que usted venga a la iglesia. Con lo que no está de acuerdo es que usted comience a obedecerle a Dios. La fe es visible a través de nuestra obediencia, porque no podemos separar la fe de la obediencia a Dios. Si usted verdaderamente le cree a Dios, va a obedecerle a Dios. Vamos a obedecer los principios que Dios establece en su palabra para nuestro propio beneficio. Hay gente que solo escucha la palabra del Señor y es conocimiento retenido en su cabeza, nunca llega al corazón. Por eso no quiero hablarle hoy a su intelecto, quiero hablarle a su corazón. Amén. Porque muchas de las veces nos hacemos en nuestra mente creamos una ideología contraria a Dios, y hoy en el nombre de Jesús
Abra sus ojos, amado hermano. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Hay que renunciar al pecado, hay que vivir una vida para Dios, hay que vivir una vida que agrada a Dios, hay que renunciar al pecado para que la gloria del Señor se manifieste con poder en nuestras vidas. Cristo habló acerca del castigo eterno, habló acerca del alma que será castigada y describió con mayor frecuencia el cuerpo en aflicción para abrir los ojos de sus oyentes, porque sabía que eran sensuales, carnales y diabólicos, y que nada les afectaría a menos que no tocar el cuerpo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuentas por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 5 versículo 9 dijo Jesús: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No dice que todo el alma, sino que todo el cuerpo. Amigo, hermano que está usted en esta noche, escuche con mucha atención. No dice que el alma será echada en el infierno, sino que el cuerpo físico estará ahí. Este cuerpo que ahora está parado, sentado en el pasillo, si llegara a morir sin Cristo, arderá por siempre en las llamas del infierno. Por eso hay que acercarse al Señor, hay que vivir la vida que agrada al Señor. Esto no es una fantasía, es una verdad física. Mateo capítulo 10 versículo 28. Jesús dijo: no temas a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno es un lugar para cuerpos, así como para almas. Jesús habla acerca de un fuego que no se apaga. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Muchas de las veces el fervor por Dios, si no es renovado diariamente, comenzamos a decaer espiritualmente. ¿Qué pasa si usted no carga su teléfono celular por un día? Tiene muchas capacidades su teléfono, pero si no lo carga no sirve de nada. Tiene muchas funciones, pero ¿qué sirve? Está descargado. Por eso hay que meternos a la oración, hay que buscar la presencia del Señor, hay que llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a tener victoria sobre el pecado si no te llenas de Dios? Pero nos enfocamos por embellecerlo de afuera. Nos preocupamos por vernos bien, por sonar bien, pero descuidamos lo interior, descuidamos el fervor por Dios. Ay de aquel que gasta 5 o 6 horas en cosas frívolas y no se acerca a la presencia del Señor. ¿Cómo vas a oír la voz de Dios? ¿Cómo vas a dejar que el Espíritu de Dios te hable si estás enfocado en cosas que no tienen absolutamente ninguna importancia o relevancia para tu vida espiritual? La mejor inversión que podemos hacer es en nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor: aprovechando los días porque los tiempos son malos. Cuando se habla a la iglesia, corra a la iglesia. Cuando sean los grupos de oración, acérquese a recibir palabra del Señor. Venga con expectación de lo que Dios va a hacer. Pero nos preocupamos por embellecerlo de afuera y descuidamos lo espiritual. ¿Dónde está el fervor que como iglesia debemos de tener por Dios? ¿Sabe usted que por descuido se terminan relaciones, por descuido se terminan matrimonios y por descuido también abandonamos y abortamos el propósito de Dios? La iglesia en sus comienzos fue una iglesia poderosa. La iglesia en sus comienzos fue una iglesia que experimentó un mover de Dios glorioso, tal cual que dice la palabra del Señor que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué no estamos viviendo en esta atmósfera gloriosa de revelación en la cual el Espíritu se mueva con poder? Porque no hemos dado importancia a las cosas espirituales y necesitamos cambiar de enfoque, verdaderamente vivir para Dios, hacer de Dios una prioridad de nuestras vidas. Y si hacemos de Dios una prioridad de nuestras vidas, todo va a cambiar. ¿No cree que es importante que hagamos un cambio en nuestras vidas? Vamos a estar de pie. Diga conmigo: pero mi cuerpo. Diga conmigo: pero mi cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Ese cuerpo fue redimido y comprado, lavado con la sangre de Cristo Jesús. Palabras como Hebreos capítulo 6 versículo 1 en delante
vayamos adelante a la perfección, no se encuentra en el antiguo pacto. Romanos capítulo 6, el pecado no tendrá señorío sobre ustedes porque no están bajo la ley sino bajo la gracia, no se encuentra en el antiguo pacto. Efesios capítulo 1, dice la palabra del Señor: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Amén. Para que fuésemos hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Nos dio una herencia y hay tantas cosas que han sido depositadas en Cristo Jesús. Y si usted no está caminando con Cristo, está desprovisto del Espíritu de Dios que nos guía y nos capacita para vivir la vida que agrada al Señor. Pero si usted está caminando con el Señor, hoy despierte en el nombre de Jesús. Hoy dé prioridad a las cosas espirituales, aquello que es para tu beneficio, para tu formación espiritual. Hoy haga de Dios su prioridad absoluta. Y yo le prometo, bajo la garantía más gloriosa que podamos tener, que es la palabra del Señor, que tu vida jamás, nunca será igual. Algunos de ustedes vienen a la iglesia, pero viven una vida de derrota, una vida vacía, una vida sin Dios. Levántese en el nombre de Cristo. Aún hay cosas, estás en un ciclo vicioso, caes, te levantas, porque no has hecho una decisión de verdaderamente buscar a Dios. Hay potencia de Dios para darte victoria sobre el pecado. Hay potencia de Dios para que veas cosas sobrenaturales en Dios, si le buscas en verdad. Yo creo que Dios quiere traer un despertar. Y antes de que Dios nos hable de esta manera, primero comienza Dios con nosotros. Porque si descuidamos la presencia del Señor, solo va a ser una reunión social que carece del Espíritu de Dios, el cual hace que el hombre se levante en gloria y en poder, guiado por su palabra, guiado por su Espíritu. Cierre sus ojos ahí donde está. Que cada conciencia, cada vida caiga bajo la convicción del Espíritu de Dios. Cierre sus ojos y dígale: Señor, perdóname, he descuidado tu presencia. Amados hermanos, no música, porque muchas de las veces sirve como distracción. No música, cero, silencio. Cierre sus ojos. No necesitamos música para que nos ayude a acercarnos a la presencia del Señor. El corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Clama al Señor ahí donde está. Es tiempo de estar en serio con Dios. El siguiente evento que va a tomar lugar, dice la palabra primera de Corintios, capítulo 51, aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, sino que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. El Señor no siempre contenderá con el alma del ser humano. Mire, hermano, horrenda cosa es que en las manos de un Dios vivo. Dios escogió a 12 y uno de esos 12 fue Judas. A Judas se le dio el mandato de ir, fue con otro a predicar la palabra del Señor, pero nunca hubo transformación dentro de él, porque se rehusó a ser formado y regenerado por el Espíritu de Dios. Y por un tiempo Dios permite que cierta gente hable de él. Por un tiempo Dios permite que gente que nunca fue moldeada por el Espíritu de Dios hable de él. Otros van a ser bendecidos, pero él en sí mismo nunca tomó una decisión de vivir para Dios, de renunciar a su pecado. Qué triste será el castigo de aquel que nunca se dejó moldear por Dios, que nunca tuvo una vida de intimidad con Cristo. No sé si ese es su caso hoy, amado, amada. En el nombre de Jesús, rinda su vida a Cristo. El diablo no está jugando con ninguno de nosotros. Se vino para hurtar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios vino para darnos vida, vida en abundancia. Ríndase al Señor, clame al Señor. Dios es un Dios de pactos. Hoy en este día haga una decisión: Señor, yo me comprometo contigo. Señor, yo voy a renovar mis votos hoy. Señor, yo voy a comenzar a clamar a tu nombre en las mañanas, en las madrugadas, cuando tú me levantes. Voy a hacer de ti la prioridad absoluta de mi vida. Clame al Señor ahí donde está. Clame al Señor ahí donde está. Deje que el Espíritu de Dios se mueva con poder en su vida. Despierta, iglesia, en el nombre de Cristo. El tiempo se acerca. ¿Cuántos familiares tuyos
Hubieran podido ser salvos si te hubieras puesto en la brecha por ellos. Dios te ha puesto en esa área de influencia donde estás. Las ovejas se reproducen solas, no el pastor. El pastor las alimenta, el pastor habla del Señor, el pastor cuida de ellas, pero las ovejas tienen que reproducirse. Ahí donde está usted, Dios le usó, le ha puesto en ese lugar para que sea un área de influencia y la gente vea a Jesús. Pero ¿cómo van a ver a Jesús si no oras al Señor? Dice la palabra en el libro de Malaquías: si hubieran estado en mi secreto, yo había puesto mis palabras en su boca y ellos se hubieran arrepentido de sus malos caminos y de sus malas obras. Es tiempo de despertar, iglesia. Las almas gemirán delante de Dios. No me hablaron. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios si no estamos en un tiempo de intimidad con Dios? ¿Cómo vas a oír la voz de Dios si no estás en un tiempo de clamor y de entrega y de búsqueda a Dios? Clame al Señor ahí donde está. Hay cosas que no puedo hacer por usted. Ahí donde está, en el nombre de Jesús, clame al Señor: Señor, me arrepiento de mi pecado, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero entrar bajo pacto, oh Dios. Tú eres un Dios de pacto. Tú dices que si confieso mi pecado, eres fiel y justo para perdonarme. Ahora límpiame de todo pecado, lléname de tu Espíritu Santo. Renuncio a la tibieza espiritual, lléname de tu presencia. Mi cuerpo no es para la fornicación, sino para Jesús. Consagro mi cuerpo para tu servicio, consagro mi ser para vivir para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero tu presencia en mi vida. Yo no quiero estar alejado de ti, oh Dios. Lléname, quiero cumplir tu propósito, el propósito por el cual tú me llamaste. Dice la palabra y no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu intercede. Esa palabra intercede se tradujo como traduce los deseos de nuestro corazón. Tal vez no sabes cómo orar, tal vez un clamor en tu corazón. Deja que el Señor toque tu ser y que el Espíritu de Dios te eleve a un lugar en Él donde puedas conocerle de una manera sobrenatural. Si usted está listo para venir y recibir lo que Dios tiene para usted en este día, venga al frente rápido, 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 rápido. Pase al frente, pase al frente. Si usted quiere consagrarse al Señor, pase al frente. Si usted quiere recibir lo que Dios tiene para usted, pase al frente y levante sus manos al Señor. No hay música, solamente clamor en esta hora. Al venir al frente está haciendo una declaración en el ámbito espiritual que usted va a vivir para Dios. Que usted va a glorificar a Dios con todo su ser, con toda su alma, con todo su espíritu. Va a vivir para Él y va a glorificarle a Él con todo su ser. Levante sus manos al Señor. Dígale: Señor, lléname en esta hora, Padre, derrama de tu espíritu. Hoy me acerco a ti con humildad, Señor. Reconozco mi deficiencia, reconozco mi descuido y vengo en esta hora a humillarme delante de ti, a derramar mi corazón. Derrama de tu presencia, oh Dios. Derrama de tu espíritu.